Miguel Arranz. Es un honor para mí y un placer volver a tenerte aquí conmigo en este pequeño espacio que yo he creado pues para continuar las entrevistas y la cultura, porque debido al COVID está todo paralizado por Barcelona y supongo que por otras partes y otros países. Este espacio es Lágrima Dorada y los 30 suspiros, así lo he creado de un modo poético, para que no nos falte nunca esta inspiración poética. Y hoy para mí, sinceramente, que es un honor, porque ya lo entrevisté en Diálogos Poéticos en el Café de la Ópera en Barcelona, fue nuestro invitado principal hace un poco más de un año. José Miguel Arranz vino desde Bruselas para ser entrevistado. Yo también lo tengo desde Bruselas, pero no de un modo presencial, sino a través de Skype, que nos hace, de Skype, de Skype, cada cual que lo diga como quiera, que nos hace un grato servicio a toda esta gente de la cultura y del espectáculo para poder continuar el contacto. Buenas tardes y bienvenido, José Miguel. Gracias, Antonio Pilar, gracias por la invitación y aquí estamos. Efectivamente, en Bruselas hoy un día medio soleado, con mucha niebla, amanecido con mucha niebla y muy frío, pero bueno, aquí estamos. Aquí también en Barcelona he de decir que hace un día muy desagradable, desapacible, con mucho frío. Bueno, José Miguel, vamos directos al tema. Desde la última vez que yo te entrevisté en el Café de la Ópera, han pasado unos meses. Yo me imagino que no has estado inactivo porque eres un hombre muy metido en la cultura, que no para de viajar y hacer recitales por todas partes. ¿Qué es lo que has hecho nuevo o qué es lo que has ido impulsando por estos lares de Dios, que digo yo? Bueno, pues vamos a ver, he hecho, sí, algunas cosillas he hecho. En concreto, bueno, como la pandemia nos obliga a estar o nos ha obligado a estar confinados, pues hemos utilizado los medios técnicos pues para poder estar activos, digamos, ¿no? Tengo en marcha, digamos, dos tertulias poéticas, una con el Instituto Cervantes de Bruselas, que hacemos cada mes, ya empezamos en abril mismo, y luego otra tertulia que tengo también como componente normal o uno más del grupo que somos, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, al que ya pertenecía hacía muchos años, y que claro, cuando se hacían las tertulias presenciales pues me era imposible, pero con motivo del Zoom ¿cómo se llama? La COVID, o el COVID, o como se le diga. Dile como quieras, yo te entiendo perfectamente. Pues es igual. Eso lo hemos actualizado o lo hemos puesto en marcha, y esta es muy fructífera porque es cada semana y una de las condiciones es que se escriba casi siempre algo, y es una tertulia muy particular porque nos corregimos con buenas palabras y nos ayudamos mutuamente los unos a los otros a escribir cosas, a escribir mejor, a corregir cosas que a lo mejor uno escribe y no se da cuenta. En fin, eso por una parte. El tema tertulias, que es francamente muy... En fin, yo creo que sin el virus esto no hubiera surgido así. Pues pero sí, bueno, ahí estamos. Cierto. Aún así, bueno, pues he podido, como tú decías, efectivamente dar alguna charla también. Hace no mucho estuve en Gante y otras que tengo pendientes por ahí sobre mi libro de investigación, Miguel Hernández y la música. Y fue francamente bien, seguida por mucho público, incluso flamenco, pero que medio entendían castellano. Con un traductor, pues bueno, nos arreglamos como pudimos. Y además de eso, efectivamente, bueno, pues como músico, como cantautor, pues con mis músicos de Madrid hemos hecho un disco nuevo, por difícil que parezca. Y bueno, falta editarlo, falta alguna grabación, alguna voz por ponerle, pero básicamente, pues sí, esos son, en fin, todo esto me ha tenido francamente muy ocupado y sigo estándolo. José Miguel, muy rápidamente, porque los 30 minutos hablar muchísimas cosas contigo y no nos van a dar para tanto, pero sí que no quisiera hoy dejar pasar, precisamente nos ha tocado hacer la entrevista en un día donde
se conmemora, por desgracia, el asesinato de John Lennon. John Lennon, sí. John Lennon, el mítico, el gran John Lennon, que luego, después de morir, quizá mucha gente, además de que lo conocíamos pues por ser del grupo mítico Los Beatles, descubrimos que era un hombre con unas cualidades, unas cosas añadidas que mucha gente desconocía. Era poeta, era pensador, John Lennon era un genio, por así decirlo. Lamentablemente, hoy hace años nos lo quitaron de en medio. ¿Qué visión tienes tú de John Lennon? Muy rápidamente, José Miguel. Bueno, es un personaje que yo aprecio muchísimo. De hecho, me acuerdo muy bien de del año 80, precisamente, cuando lo asesinaron. Lo escuché la noticia durante, bueno, pues al levantarme y prepararme para ir a trabajar. En aquel entonces yo estaba en Madrid y daba clases de inglés en un colegio y daba justamente pues cultura inglesa también a los chicos. Y fue muy, muy íntimo, muy interesante. Los chicos que lo seguían estaban todos un poco agobiados y un poco, bueno, muy tristes, digamos. Y yo le compuse un poema también al hecho mismo del asesinato, ¿no? Que por ahí tengo y está publicado. Y en mi primer libro, creo, sí, Estación de las Nieblas, ahí aparece a John Lennon. Y como te digo, era un grandísimo músico, era poeta, como tú has dicho, filósofo. Yo creo que era un hombre lleno de sensibilidad. Un genio auténtico. Las canciones que nos han quedado de él dentro del grupo y de él después son fantásticas. Quizá creo que, discúlpame, perdona, creo que fue el cerebro, a ver si tú también lo ves así, del grupo de los Beatles, el cerebro. Él y Paul McCartney eran los dos, digamos, compositores más brillantes. Ahora, no hay que despreciar tampoco a este... Ni a Ringo Starr, ni a George Harrison. A Harrison. George. Y Ringo también en su forma, todos eran. Sí, sobre todo, para mí George era también un gran compositor. Y ahí han quedado algunas de sus canciones después del grupo, con lo cual me pasa que quizá ante efectivamente el talento y la capacidad musical y compositiva de John Lennon y de McCartney, pues quedaba un poco en la sombra, pero en fin, también fueron 3, 4 grandes genios que ahí está su música y ahí va a permanecer. Bueno, vamos a dejar el tema Lennon. Yo me gustaría tocar otro tema porque ya te lo pregunté en el Café de la Ópera, pero por si alguien no lo escuchó o alguien no lo pudo seguir. Yo soy una enamorada de la ciudad de Segovia. Cuando la conocí por primera vez, creo que fue un flechazo. Me enamoré de esta ciudad. He ido numerosísimas veces a Segovia, pero hay algo que te va unido a ti, a la ciudad de Segovia. Y es que tú, José Miguel, si no es así me corriges, fuiste miembro fundador del taller de poesía en Segovia, sí. También de la tertulia del Café de Oriente en Madrid y también de la tertulia Miguel Hernández en Bruselas. Exacto. Es así. ¿Qué sucedió en Segovia? Concretamente vamos a hablar de Segovia, lo otro lo dejaremos. ¿Cómo fue esto de la tertulia del taller en Segovia, el taller que organizaste? Bueno, pues mira, vamos a ver, en Madrid habíamos ya con otros poetas, Teo Rubio, Hino, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, para mí era Hino, que es un encanto de persona. Éramos 5 o 6 y también Edith Checa, que murió hace un año y pico. Éramos 5 o 6 poetas que fundamos la tertulia del Café de Oriente. Y al poco de eso, bueno, pues cosas de la vida, decidí irme a Segovia, allí monté una escuela y vi que no había mucha actividad actividad poética o actividad literaria. La había, pero muy limitada. Y entonces yo, no sé si en el periódico o cómo fue, lancé la iniciativa de hacer un grupo de poesía también.
Y mira por dónde, pues de pronto pues surgieron 4 o 5 o 6 personas también. Una la tengo todavía de compañero y de amigo entre los amigos de Facebook, porque vive en Galicia ahora, él es gallego y allí ha vuelto a su tierra, pero él estaba en Madrid y luego él y su mujer decidieron venirse a vivir a Segovia, una casa que compraron en las afueras de Segovia, y enseguida montamos la tertulia. Y fue muy gracioso porque, bueno, pues nosotros éramos 5 o 6 nada más, y nos reuníamos cada día pues en un bar diferente donde podíamos. Y me acuerdo que en uno de ellos pues había una zona al fondo y allí nos reuníamos y hablábamos y tal y no sé qué, y un día nos viene el jefe y nos dice: salgan de aquí que no quiero escucharles más. No sé qué debió pensar, si pensó que éramos un grupo subversivo o cualquier cosa de esas. O que quizás no le gustaba la poesía. O no le gustaba la poesía, pero nos puso de patitas en la calle. Y tuvimos que buscarnos otro sitio, claro, y bueno, ningún problema después, pero sí que me acuerdo de aquella anécdota en la calle Real, precisamente, que se llama la calle que va desde el acueducto a la catedral, Sí, en Segovia. Pues allí, un poco a media altura de la calle, pues estaba el bar este, no me acuerdo ni siquiera del nombre, no sé si José, vamos a ir pasando por etapas. Yo tengo aquí este CD que por suerte lo he escuchado un par de veces y me ha encantado. Me lo diste en el Café de la Ópera Sublime. Miguel Hernández Sublime. ¿Se ve bien en pantalla? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien, sí. Miguel Hernández. También tengo este otro Miguel CD. Hernández Sublime. Cuidado con el apellido, que es el adjetivo. Sublime, sublime, Importante. sublime. Este también, Sí. que también es tuyo, Caminos de un sueño. Este CD concretamente de Miguel Hernández, aquí te atan muchas cosas con Miguel Hernández. ¿Por qué? ¿Por qué te atan tantas cosas hacia la poesía de este poeta? El poeta del pueblo, como lo llamaban todos. Ya. Bueno, hay muchas, muchas razones por las que estoy, digamos, me emociona leer este poeta y estudiarlo. No solo lo he leído toda su poesía varias veces, muchas veces, sus cartas, etcétera, etcétera. Pues siempre me ha emocionado por la profundidad de su poesía, sobre todo la poesía a partir del inicio de la guerra. Antes de ese momento, los famosos sonetos del Rayo que no cesa son ya una obra de arte en sí mismo. El libro es toda una catedral poética, digamos, por llamarlo de alguna manera. Pero luego el libro Viento del Pueblo, cuando ya el poeta está viviendo la guerra y sufriendo la guerra y viendo a sus compañeros morir, hay ahí versos absolutamente impresionantes. Incluso la famosa, ¿cómo se llama? Elegía primera dedicada a Federico García Lorca cuando él se entera de la muerte de Federico, ¿no? Y para mí es una elegía, es fantástico lo que dice ahí. Yo no he encontrado nada en ninguna obra tan potente como lo que él dice: muere un poeta y la creación entera se siente herida y moribunda en sus entrañas. Eso es potentísimo. ¿Tú crees, José Miguel, que este poeta, Hernández, en su tiempo fue un poco incomprendido? Yo no diría que fuera incomprendido. Lo que fue marginado. Marginado. Quizás la palabra correcta. Marginado. Es posible. Y marginado tanto por gentes de la derecha, muchos falangistas que habían sido sus amigos, y claro, no podían decir que habían sido amigos de un poeta que encima murió en una cárcel, condenado a muerte, luego su condena cambiada por
pena de prisión de 30 años, no podían decir que eran amigos de un señor tan significado, un poeta tan significado que murió tan joven además, de la izquierda. Pero es que entre la izquierda mismo, y eso no lo digo yo, lo dice José Luis Ferris, el biógrafo más conocido de Miguel Hernández, entre los poetas de izquierdas también había sus recelos, porque no voy a citar nombres, algunos se sentían poetas del pueblo y la verdad es que no lo eran. Y claro, que el pueblo mismo le diera a Miguel Hernández el calificativo glorioso de poeta del pueblo, no les venía nada bien, ¿no? Y bueno, pues todo junto hace que el poeta pues fuera preterido y dejado al margen hasta muy tarde, hasta 1970 y tantos, no se publica en Argentina una obra, digamos, importante de la poesía de Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández. Muy rápidamente, porque nos está pasando el tiempo, yo quisiera hacerte un montón de preguntas. ¿Tú crees que entre Federico García Lorca y Miguel Hernández hubo una estrecha rivalidad? Bueno, vamos a Muy ver. rápidamente, porque no nos da tiempo de hablar de todo y se Rápidamente. No, Miguel Hernández adoraba a Federico García Lorca. Así de sencillo, lo adoraba. Es decir, entendía que era un grandísimo Miguel Hernández. a Federico García Lorca. Federico García Lorca, al fin y al cabo, era un hijo de la burguesía, un señorito andaluz que había estudiado en Madrid. Y no podía aceptar que Miguel Hernández, un pueblerino, que incluso en Madrid vivía un poco, mantenía un poco la imagen de pastor y de pueblerino, con sus trajes malamente, en fin, de pana y alpargatas y todo eso. Esa imagen Federico no la podía admitir. Y luego hay también otro motivo, y es que Federico, cuando por primera vez se encuentra con Miguel Hernández en Murcia, y Miguel Hernández le dedica a Federico, le da a Federico su primer libro, Perito en Lunas. Federico dice, lo voy a leer, pero ahí y te voy a ayudar, pero ahí se acabó toda la ayuda de Miguel Hernández, de Federico a Miguel Hernández. Muy buena tu explicación. Yo creo que esto, si mucha gente luego ve la entrevista, le va a encantar, porque tú eres conocedor y sabedor de todo este tinglado que hubo entre ellos. Y hubo más, entre otros poetas. Lo que pasa es que no nos da tiempo. Aquí tengo también un libro de los tuyos, Antesala de Crepúsculo. ¿Se ve bien en pantalla? Sí, se ve bien. Sí. El título hay una cantidad de poemas muy bonitos, preciosos. Yo no sé si tú ahora fueras tan amable, que supongo que lo serás de amable, porque los que viven en Bruselas dice que acostumbran a ser todos amables, conocen mucho la amabilidad. ¿Es así o no? Hay de todo como en botica. Hay de todo como en todo. Bueno, me gustaría que nos pudieras recitar, a ver, un par de poemas, no sé si los escogerás de aquí o de otro. De aquí, de este libro voy a escoger uno y voy a situarlo en el momento actual. Estamos celebrando los 250 años, el 16 de diciembre se cumple precisamente del nacimiento de Beethoven. Y bueno, por el COVID y la pandemia y todo esto, se han suspendido cantidad enormes de conciertos que había previstos por ahí, o los hacen de mala manera las orquestas y todo esto, y sin público o con poco público, y la verdad es que no tienen vida, porque si se hace un concierto sin público, la verdad es que no. Pero en fin, yo de pequeño siempre quise ser cantante y cantaba ya, creo que bastante bien, porque mi madre cantaba bien, o eso me decían, ¿no? Y no solo quise ser cantante, luego, por supuesto, estudié canto clásico, y ahora pues me dedico sobre todo a cantautor, ¿no? A mi función de cantautor. Pero bueno, siempre quise cantar la novena
sinfonía de Beethoven, es decir, el himno a la alegría, que, atención, originalmente, bueno, la compone, como se sabe, Friedrich Schiller, pero la compone como himno a la libertad. Y en alemán, libertad y alegría son palabras, no las voy a pronunciar quizá porque las pronuncie mal, pero son palabras muy significativas y muy parecidas. Y por lo que fuera, Beethoven ya lo tomó como himno a la alegría. Bueno, pues siempre quise cantar la novena sinfonía. Adelante, vamos a escucharte. A Beethoven, cuando cante tu novena sinfonía. Y me podré acostar sobre las nubes cuando al fin cante el himno de tu gloria, cuando cante esos versos de victoria que en pura inspiración de fuego subes. Bajaré muy tranquilo los taludes cual cangilones llenos de la noria, saciados los recuerdos, la memoria, los pasos quedos, libres de inquietudes. Entonces volveré sobre el ansiado crepúsculo de sueños ya cumplidos, por encima del viento enamorado. Y allá de mí, y allá de este mi cuerpo, aunque lisiado, de estas cosas y tiempo enmohecidos, podré morir, mi sueño saturado. Muy bonito. Ese es el soneto que le escribía a Beethoven. A Beethoven. ¿Y el otro? ¿Y el otro poema me decías? Sí, otro poema, sí. Bueno, pues el otro poema, como estamos... Si lo tienes preparado... Sí, lo tengo aquí, es muy cortito. Pues adelante. Y creo que va bien con la situación esta que estamos viviendo de tantas personas que se han marchado, sobre todo aquellas personas queridas, ancianos, y aquellos que no pudieron despedirse de sus familiares o sus familiares de ellos. Terrible, terrible esto. Esta terrible. imagen me ha golpeado terrible. fuertemente. Bueno, este es un poema que no es sobre este momento, pero está hecho antes. Se titula Abre las puertas. Abre las puertas, cielo de las aguas y las causas, a la miseria de la rosa, al corazón partido en la pobreza, a las manos duras del carbón, a la espalda doblegada, rota, a los pasos locos de la huida, a la angustia de una muerte postergada, al hielo de un anónimo sepulcro, cargado de cadáveres dolientes. ¿Vas a esperar a que el fuego y el tiempo te desdigan? Bueno, corto pero intenso, ¿eh? Muy intenso. Corto pero intenso. José Miguel, cuando a veces hablamos, yo cuando suelo entrevistar a alguien, no sé, lo hago desde mi parcela de soñadora, porque yo soy una mujer que necesita soñar. Yo pienso que los sueños no deben desaparecer nunca, aunque estemos pasando por unos momentos bastante difíciles en la actualidad. ¿Tú te consideras un hombre de sueños? Un hombre de sueños. Efectivamente, sí, un poeta, yo escribo poesía, escribo otras cosas también, pero si un poeta no tuviera sueños, yo no sé si podría serlo, probablemente no, ¿no? Sí, yo sueño, y sueño despierto muchas veces. Lo que pasa es que los sueños despiertos, la mayoría de las veces, se chocan con la realidad, que es bastante diferente a lo que uno sueña o quisiera que pasase, ¿no? Eso es al fin y al cabo un sueño, un anhelo de que algo bonito existencialmente pasase, pero, en fin, pero sí, lógico. Muy, muy rápidamente, porque se nos va terminando el tiempo. ¿Cómo se está viviendo en Bruselas actualmente todo este tema de la pandemia y de la COVID? ¿Cómo está por Bruselas todo esto? Bueno, yo distinguiría entre Bruselas y el resto del país, o en fin, o Bruselas y las grandes capitales y el resto del país. Nosotros aquí, donde vivimos, estamos en alrededor de Bruselas, los alrededores, ¿no? Y aquí la verdad es que podemos ir a las tiendas están abiertas, la gente lleva mascarillas, eso sí, y se cuida y se cumplen las normas. En Bruselas es diferente, la gente en los sitios comerciales también.
pero yo sí que he notado que Bruselas está vacía sobre todo de funcionarios en la zona de las instituciones europeas, ahora llenas por el tema de la discusión del Brexit con Inglaterra, los últimos días que quedan y todo esto, pero normalmente es todo vacío, todo vacío. Otras veces iba con el auto por allí, con el coche, y había atascos. Ahora no hay atascos. En fin, una situación muy particular. Yo tenía, hablando de sueños, yo tenía uno de sueño que no se me ha podido cumplir de momento, pero espero y deseo que el tiempo me lo permita cumplir. Y es que yo tenía, o teníamos, mejor dicho, tú y yo, un recital a dos voces programado el mes de abril aquí en Barcelona, en el Ateneo de Barcelona. Y por cosas de los que estamos hablando ahora, de la COVID esta tremenda, se tuvo que suspender y se tuvo que aplazar para cuando, bueno, pues podamos de nuevo realizar. Me encantaría poder realizar este recital contigo, evidentemente, porque yo creo que es lo que decía el otro día con una compañera que también la entrevisté, una actriz de teatro y también poeta, que siempre digo que necesitamos aprender unos de otros constantemente. Yo creo que tú a mí me puedes enseñar muchísimas cosas. Yo también creo que puedo enseñarte algo de mí, quizá no tanto, pero quizá algo. Esta mezcla de saber, de sabiduría de los unos y de los otros es lo que nos engrandece como seres humanos y como aprendices que somos todos de la vida. Porque a ti, Miguel, ¿qué te cuesta, qué te queda por aprender? ¿Qué me queda por aprender? Yo trato de aprender todos los días. Me quedan tantas cosas por aprender. Eh, bueno, no sé, tanto me gustaría haber hecho, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, a nivel musical, pues haber hecho más ópera. La ópera parece como que es una, en fin, actividad artística muy para un público muy particular, muy, en fin, conocedor de la música y tal, y no sé qué. Pero en fin, si uno lo piensa un poco, la ópera era las películas de aquella época cuando no había cine. Y tiene tanto que transmitir. Bueno, me hubiera gustado hacer más ópera y hacer algunas óperas que por lo que sea pues no he podido hacer, pero bueno, he hecho unas cuantas. Eso sería una cosa que me gustaría. ¿Que se pueda hacer? Pues no lo sé. Dependerá de muchas cosas, dependerá de cómo evolucione todo esto, de si las vacunas funcionan, etcétera, 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 y si volvemos poco a poco un poco a la normalidad antigua. Pero en fin, bueno, eso Pues sería una cosa. yo Escribir más también, pero bueno. para ir terminando, porque ya se cumplirán los Mm. 30 suspiros se cumplirán, me gustaría que, bueno, ya muy rápido para finalizar esta entrevista, pidieras tres deseos aquí en voz alta, en estos momentos. Tres deseos. Tres deseos. Primero, que esto se acabe, que el COVID se acabe, que la cultura, si es el segundo, vuelva a ser lo que era, sería el segundo, y que aprendiéramos de todo esto que nos ha pasado. Porque yo me temo, uno viendo la realidad, me da a mí que la gente no aprendemos a golpes, pero una vez que se ha pasado la situación, volvemos a las andadas. Nos olvidamos de todo. Así es En el fin, ser humano, así es el ser humano de complejo y de difícil, diríamos, transición, de muy difícil de cambiar. Bien, aquí termina nuestra entrevista. Yo solo me queda agradecerte que te hayas prestado a este pequeño espacio mío. Yo ahora esto lo compartiré en todas las redes sociales. Espero que te hayas sentido cómodo, a gusto y bueno, y si hago alguna cosa más hacia adelante, espero poder contar contigo para lo que sea. ¿De acuerdo, José Miguel Arranz? Un placer, un beso muy grande, un abrazo hacia Bruselas y te deseo muchos éxitos, sobre todo éxitos y salud, para todo.
Muchas gracias, Antonia Pilar. Lo mismo para ti, salud y muchas ganas de seguir haciendo cosas por la cultura, por la poesía. Y bueno, a tu disposición cuando digas y si el tiempo lo permite, pues ahí estamos para hacer alguna cosa más, como habíamos previsto, ¿no? Muy bien. Un Que beso vaya bien. muy grande hacia Bruselas. Vale, muchas gracias. Un beso para ti y toda la gente que te sigue o los que te seguimos, amigos, amistades, etcétera, etcétera, que son muchos. Gracias. Adiós. Que vaya bien.